Se ha anunciado que ya van a entregar las reformas laborales a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo. Esto se ha demorado un poco. ¿Ustedes qué esperan de estas reformas? ¿Cómo desearían ustedes que llegue este documento a la Asamblea? Los trabajadores desde el Frente Unitario y desde nuestra central sindical tenemos una gran preocupación en el 2020, porque el pueblo ecuatoriano está viviendo la peor crisis del desempleo en nuestro país. De la población económicamente activa que bordea los 8 millones de ecuatorianos, solo 3.228.000 tienen un empleo adecuado. Más de 5 millones de ecuatorianos están en la desocupación. Y esto ha generado más pobreza. 12.000 personas al año se convierten en pobres. En un promedio de 32 personas al día pasan a ser pobres, considerando que en nuestro país se considera una persona pobre que tiene ingresos similares o menores a $85 mensuales. También se ha agudizado el tema de la extrema pobreza en el país. Son alrededor de 2 millones de personas que subsisten con $1 o $1.50 diario. Y esto es consecuencia de que no hay fuentes de empleo. Pero no hay fuentes de empleo porque no hay inversión en el país. Nosotros ratificamos de que si el gobierno no fortalece la economía, no cambia de dirección, de rumbo para generar inversión en el país, no se va a resolver el tema del desempleo. No es posible que el gobierno prefiera invertir 4.000 millones de dólares en tema de comprar armamento no letal para los militares con el objetivo de reprimir al pueblo ecuatoriano en vez de invertir en el agro, que nosotros hemos planteado que se genere empleo, el tema turismo, el tema construcción, en el tema de la manufactura y el tema de comercio y servicios. Si no tenemos entonces inversión en estos campos, no vamos a resolver el tema del desempleo. Ahora, ¿qué se dice por parte del gobierno y por parte del comité empresarial? Que hay que reformar el Código del Trabajo porque es muy rígido. Y nosotros ratificamos primero de que para ellos el Código del Trabajo es muy rígido porque tiene derechos individuales y colectivos, como es el derecho al trabajo, el tema de la libertad de sindicalización, el tema de la contratación colectiva y el tema de la jubilación patronal. Y nos ratificamos en un elemento. La ley no genera empleo. La ley lo que hace es regular las condiciones entre empleador y trabajador. Y nosotros lamentamos que hoy el ministro del Trabajo o desde el Ejecutivo se diga que ya tiene acuerdos y que en los próximos días o semanas se va a presentar los posibles cambios a la legislación laboral. Porque si bien es cierto, el Frente Unitario ha venido discutiendo, trabajando en posibles cambios, todavía no hay ningunos consensos establecidos. Y está el debate sobre el tema del contrato de emprendimiento y sobre el tema de la jubilación patronal. Nosotros hemos planteado claramente, sí, discutir los posibles cambios sin afectar derechos individuales y colectivos. El tema del contrato de emprendimiento, nosotros hemos planteado claramente de que si es que el emprendedor no está adaptado a la cadena de comercialización, no va a poder desarrollar distintos emprendimientos que se den en el país acompañados de créditos a largo y mediano plazo a bajos intereses. En el tema de la jubilación patronal hemos planteado estar de acuerdo en el mecanismo, propuesta que fue presentada por el Frente Unitario en el 2008 con ese entonces el ministro Gallardo. Lo que no estamos de acuerdo y lo ratificamos es en el porcentaje. A hoy dice el gobierno que ha consensuado el 2%, han consensuado entre ellos. ¿El 2% de qué? No nos han dicho. De la remuneración básica unificada, del total de los ingresos. Eso no se ha especificado. Pero si ponemos un ejemplo, hoy la jubilación patronal, de acuerdo al 216, 219 del Código del Trabajo, establece los mecanismos. Y si ponemos un ejemplo, si un trabajador tiene una remuneración de $500 mensuales, trabajando 25 años, tendría alrededor de $17.000, $18.000. Con el mismo mecanismo que se plantea, el trabajador recibiría alrededor de $4.000. Y entonces no se puede establecer cambios restringiendo derechos. La Constitución, los convenios internacionales establecen que toda ley tiene que ser progresiva, no regresiva. Nosotros ratificamos el hecho de estar predispuestos a discutir los posibles cambios en materia laboral, siempre y cuando no se afecte derechos individuales y colectivos.
y lamentamos de que se diga que hay acuerdos cuando todavía no existen acuerdos. ¿Ustedes creen que, o de lo que conocen, el Ejecutivo lo que plantea es un recálculo de la pensión, de la jubilación patronal? Mire, nosotros estamos de acuerdo de que se considere de que si una persona trabaja 5 años en una empresa y luego trabaje 5 en otra empresa o 10 en otra empresa, se considere como parte de la jubilación. En ese mecanismo estamos de acuerdo. Pero en el porcentaje, en los cálculos de la jubilación patronal, es lo que hay la discusión. Ellos dicen el 2%, nosotros hemos planteado de que por qué no se hacen en la misma fórmula del código actual. Revisar los mecanismos, tomando en consideración que en nuestra propuesta de Código del Trabajo nosotros planteamos que el porcentaje sea el 10%, ellos plantean el 2%. Se debe discutir, se debe debatir porque no se debe afectar derechos. No es justo de que por un lado no haya desempleo y por otro lado se siga beneficiando a los mismos de siempre. La banca, 560 millones de dólares solo en el 2019, los grandes grupos económicos en esa misma línea. Entonces existen dos caras de la moneda. La mayoría del pueblo ecuatoriano que no tiene empleo y se ha convertido en más pobre, y por otro lado los mismos de siempre se siguen beneficiando de la política neoliberal del presidente Moreno. Y entonces siempre estar predispuestos a discutir, a debatir, a presentar propuestas. Hemos hecho desde el Frente Unitario, pero siempre y cuando se respeten derechos. Porque no es posible que a pretexto de generar empleo se convierta en mercancía, en esclavo al nuevo trabajador. Nosotros hemos dicho sí, empleo, pero con derechos y por iguales, porque eso es respetar los derechos humanos, los convenios internacionales y la misma Constitución de nuestro país.